Me llaman ludarios. Es una forma elegante de decir que soy el dueño de la mesa. El hombre que pone las reglas en un juego que oficialmente no debería existir. Durante años he sido banquero, juez confidente y a veces el último refugio de hombres que han apostado hasta su sombra. Mi trabajo, sencillo. Les vendo a los hombres la posibilidad de desafiar a la fortuna por una noche y a cambio la fortuna y yo nos quedamos con una parte de sus sueños. No es bonito, pero es honesto. Te voy a enseñar cómo se mantiene en pie un imperio de barro, azar y monedas de bronce. Cómo se sobrevive un día más cuando tu oficio es ser el hombre más necesario y más despreciado de la casa. Mi jornada no empezaba con los clientes. Antes del amanecer, en la trastienda, revisaba el inventario. No solo el vino. El inventario crítico eran los instrumentos del juego. Tenía, por ejemplo, varios juegos de dados idénticos a simple vista. Algunos eran legítimos, otros, los que llamaba instrumentos de corrección, tenían un peso ligeramente alterado. Cuando un cliente con una racha de suerte anómala empezaba a desequilibrar la caja de la noche, una partida con estos dados servía para reajustar el balance de forma discreta. Era una cuestión de estabilidad, no de avaricia. Pero quitando introducciones, os voy a contar cómo era mi día a día. Mi día empezaba así. Mi trabajo se trasladaba a la calle. Era inteligencia de mercado. En el foro o en las puertas de los cuarteles no escuchaba sismes, sino indicadores económicos y emocionales. Una legión con la pala retrasada significaba un grupo de hombres frustrados que al recibirla buscarían evasión y gasto rápido. Un comerciante con un cargamento embargado representaba un individuo bajo un estrés financiero agudo y por tanto más propenso a tomar decisiones irracionales, como intentar recuperar sus pérdidas en una mesa de juego. Al mediodía, la preparación. Mi establecimiento ofrecía 3 productos distintos. Estaba todo pensado. Primero, el Latrunculi, un juego de estrategia pura. Era el producto, entre muchas comillas, legal. Me daba muy bajo rendimiento, pero que aportaba una capa de respetabilidad. Era la fachada. El segundo, el núcleo del negocio, el Duodecim Scripta. Un juego de carreras de azar donde la habilidad influye pero no decide. Ahí la gente apostaba de verdad. Mi beneficio venía de una comisión fija del 10% de cada bote, la de Kuma. Predecible pero sostenible, que al final es lo que todos buscamos. El tercer producto era de alto riesgo y alta ganancia, los dados puros, el Alea, explícitamente prohibido por la Lex Cornelia Aetalia. Básicamente, bajo ese nombre se agrupa un conjunto de leyes promulgadas por Sila para reformar el sistema político, judicial y penal de Roma. Por eso su mesa estaba en la parte más recóndita y su acceso controlado. La ganancia aquí no era una comisión, era la banca contra el jugador. Y para gestionar ese riesgo extremo contaba con personal especializado, un hombre cuya función era disuadir y en último término expulsar problemas. Mi chico no era un matón, era un gestor de contingencias humanas. Los momentos críticos ocurrían hacia el final de la noche, cuando un cliente habitualmente ebrio de derrota había apostado un bien familiar. Ahí mi rol cambiaba de anfitrión a banquero de último recurso. Le ofrecía un préstamo prendario, yo guardaba el objeto y le daba un plazo para recuperarlo por su valor en monedas más un interés. La verdad que me doy un poco de asco de escucharme, pero así es el negocio. Prefería convertir una pérdida emocional en una deuda estructurada antes que lidiar con las consecuencias de una desesperación absoluta a mis puertas. Era un cálculo frío, un deudor vivo es un cliente potencial futuro, un muerto solo es un problema. A cerrar llegaba la contabilidad y la redistribución. Los ingresos no eran solo ganancia, eran un fondo que se dividía en partidas fijas, las cuales os las voy a comentar ya mismo. El pago a proveedores, el salario del personal. Y lo más importante, la reserva para gastos operativos extraordinarios, entre vosotros y yo, los sobornos. Lo que quedaba tras eso era el beneficio neto. No era una fortuna. Era la compensación por ejercer cada noche de economista, psicólogo, oficial de seguridad y árbitro legal en un espacio donde la ley oficial no entraba. Mi negocio era la eliminación sistemática del azar. De mi lado de la mesa, por supuesto. Lo que vendía al cliente era la ilusión de poder desafiar al caos. Pero cada dado cargado, cada comisión, cada norma de la casa, cada acuerdo con las autoridades, eran un paso para domesticar ese caos, para convertirlo en un flujo de caja predecible. La suerte era el producto. La estadística, la logística y la psicología aplicada eran la fábrica. Eso era un día. Eso era el oficio. No hay más misterio. Permítame una última observación, a modo de conclusión. La gente cree que el juego es sobre la suerte. Pero después de todo lo que le he contado, espero que vea lo obvio. La suerte no es una fuerza de la naturaleza, es un producto. Si mira a su alrededor, en su propio tiempo, verá que el negocio no ha cambiado. Solo se ha puesto otros trajes y se habla en otros idiomas. Con esto se acaba mi historia. Un lugar donde unos pocos hacen las reglas, muchos sueñan convencerlas y todos, al final, pagan por jugar. Que la suerte de ustedes esté siempre en sus propias manos, porque en la mesa del mundo, la banca siempre gana.